Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Qué bueno verles nuevamente aquí en la casa del Señor y vamos a abrir nuestras Biblias a segunda carta a los Corintios, capítulo 8, y vamos a leer del versículo 16 hasta el 24. Y vamos a adorar a Dios en esta mañana a través de la predicación de su palabra. Así que no se duerma, ¿vean? No se duerma y venga con un corazón dispuesto a aprender de su palabra. Mire lo que dice el versículo 16. Dice, pero gracias a Dios que pone la misma solicitud por ustedes en el corazón de Tito, pues él no solo aceptó nuestro ruego, sino que siendo de por sí muy diligente, ha ido a ustedes por su propia voluntad. Y junto con él hemos enviado al hermano cuya fama en las cosas del evangelio se ha divulgado por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también ha sido designado por las iglesias como nuestro compañero de viaje en esta obra de gracia, la cual es administrada por nosotros para la gloria del Señor mismo y para manifestar nuestra buena voluntad, teniendo cuidado de que nadie nos desacredite en esta generosa ofrenda administrada por nosotros, pues nos preocupamos por lo que es honrado, no solo ante los ojos del Señor, sino también ante los ojos de los hombres. Con ellos hemos enviado a nuestro hermano, de quien hemos comprobado con frecuencia que fue diligente en muchas cosas, pero que ahora es mucho más diligente debido a la gran confianza que tienen ustedes. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador entre ustedes. En cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Por tanto, muéstrenle abiertamente ante las iglesias la prueba de su amor y de nuestra razón para jactarnos respecto a ustedes. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, porque nos permites en esta mañana poder realizar este momento en el cual podemos adorarte, podemos congregarnos, podemos alabarte, Señor, con entendimiento. Y en esta mañana te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú el que hables a nuestra mente y nuestro corazón, que nos ayudes a entender tu palabra, digerirla y obedecerla. Sabemos, Señor, que eres tú el que haces la obra en el corazón de cada uno de los que estamos acá. Y ayúdanos, Señor, a poder discernir tu palabra y a ser obedientes con la ayuda de tu Espíritu. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Puede tomar su asiento. La confianza que edifica. Capítulo 8 y 9 de Corintios nos habla acerca de un tema como es la colecta, la ofrenda para los santos en Jerusalén. Y Pablo prácticamente en esta carta a los Corintios está defendiendo eh, la autenticidad del ministerio que Dios le había otorgado. Y a la vez que está defendiendo, a mí me impresiona, la verdad que cada vez que leo y voy a las escrituras y aprendo acerca de Pablo y de segunda carta a los Corintios, ¿saben lo que más me maravilla a mí? Es el corazón de Pablo, la paciencia que tuvo para con los Corintios. Y el amor y el amor pastoral, el cuidado pastoral que Pablo tenía hacia los corintios es algo increíblemente maravilloso, fruto de la obra del Espíritu en el corazón de Pablo. Y cuando Pablo habla y toca el tema acerca de la ofrenda, de que retomaran el proyecto de la ofrenda hacia los santos en Jerusalén, no solo estaba hablando de algo administrativo, sino que más bien nos da una profunda enseñanza del por qué nosotros como creyentes debemos de ofrendar por los motivos, por las razones correctas. Y vemos la gracia de Dios obrando en la vida de la iglesia. Vemos de que la generosidad cristiana no parte de la presión externa, no lo hacemos por obligación, lo hacemos por gratitud a Dios.
y lo hacemos de manera voluntaria. Y hemos visto a lo largo de este estudio del capítulo 8, en primer lugar, ¿qué ejemplo es el que toma Pablo para hablar acerca de la ofrenda? ¿Quiénes son los primeros que él menciona? Los macedonios. Y eso usted lo puede ver en los primeros versículos. Él pone de ejemplo a los macedonios y dice, miren, estos hermanos en una iglesia pobre, pero de su pobreza ellos ofrendaron. Y de su aflicción, ellos decidieron poder participar de esta gran obra de la gracia. Luego, después de haber puesto como ejemplo a los macedonios, ¿cuál es el segundo ejemplo? Que es el ejemplo por excelencia que pone Pablo a la hora de hablar acerca de la ofrenda. Nuestro Señor Jesucristo. Y usted te puede ver en el versículo 9, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos, espiritualmente hablando. Y él habla acerca de Jesucristo como ese Dios hecho hombre que dio su vida como un ejemplo para que nosotros podamos imitar el darnos hacia otros. Y la semana pasada estuvimos estudiando del versículo 10 al 15, donde estuvimos hablando acerca de cómo ese anhelo había iniciado en los Corintios y Pablo viene y dicen, ok, en ustedes inició, ahora finalícenlo, no lo dejen a medias, sean fieles, comprometidos con lo que alguna vez ustedes dijeron que iban a hacer. No solo se queden en el deseo, aterrícenlo y sean fieles del anhelo a la fidelidad. Y ese buen deseo debía de avanzar hasta su cumplimiento. Porque la vida cristiana no solo es con comenzar bien, hermanos, es de ser constantes y de mantenernos fieles a aquel que nos ha llamado. Lo que nace por la gracia de Dios debe también consumarse en fidelidad, en gratitud a Dios. Y ahora Pablo va a dirigir nuestra atención a un aspecto profundamente pastoral, y es la integridad y la buena mayordomía de las cosas que Dios nos ha dado. Y Dios a todos acá nos ha confiado algo de manera particular. Y creo que es interesante al estudiar estos versículos cómo Pablo día y día dice, miren, yo lo hago por las razones correctas. Examinen, vean la integridad. Y usted puede ver la integridad de Pablo a la luz de los hechos de cómo él se cuidó mucho en su ministerio. Y mis amados hermanos, el manejo de los recursos nunca es un asunto meramente práctico, es un asunto espiritual. Y cuando es cosa de finanzas, lo mejor es la transparencia. Porque la transparencia, ¿qué produce, hermano? Cuando hay transparencia, ¿qué produce esa transparencia? Confianza. Y cuando hay confianza, esa confianza fortalece y también edifica al cuerpo de Cristo. Cuando la iglesia camina en integridad, el evangelio es adornado y Dios es honrado delante de todos los hombres. Y en este pasaje vamos a ver tres aspectos fundamentales de una confianza que edifica a la iglesia. En primer lugar, el primer aspecto que vamos a ver se encuentra en el versículo 16 y 17, que dice que nace de la voluntad de Dios. El segundo aspecto es que conduce a una responsabilidad, pero es una responsabilidad visible y cuidadosa, del versículo 18 al 22. Y en tercer lugar, el tercer aspecto que vamos a estudiar en la mañana de hoy es que tiene como propósito final la gloria de Dios y el avance del evangelio. Versículo 23 y 24. Entonces, vamos al versículo 16. Dice, pero gracias a Dios. Y el primer aspecto es que nace de la voluntad de Dios. Pablo inicia diciendo, gracias a Dios. Ese Dios que en el versículo 15 había provisto un maná al pueblo de Israel para que durante 40 años ellos
ellos pudieran comer de ese maná según las indicaciones, como estudiamos la semana pasada en el Éxodo. Ese mismo Dios, ese es el que está actuando en misericordia ahora en la vida de los corintios. Por eso dice aquí, gracias a Dios, porque todo se trata de Dios, porque miren, hermanos, en la mente de Pablo, Dios no solo conoce el corazón, Dios no solo conoce las intenciones, Dios no solo conoce los pensamientos, sino que ese mismo Dios actúa sobre ese corazón. Ese mismo Dios, como dice Efesios, ilumina ese corazón. Ese mismo Dios, como dice Colosenses 2:2, Él anima ese corazón y lo inspira con entusiasmo. Y es interesante porque dice en el versículo 16, pero gracias a Dios que puso, ¿qué dice ahí? ¿Cuál es la palabra que puso? ¿Qué dice ahí? ¿Que puso qué? ¿Una solicitud diferente? No, ¿qué dice ahí? ¿Que puso qué? La misma solicitud en el corazón de Tito. Dios pone unanimidad en esto. Y Pablo dice aquí, miren, es Dios el que puso la misma solicitud en el corazón de Tito. Que Tito y yo estuviéramos alineados en este proyecto es producto de la voluntad de Dios, hermanos. Porque Dios es el que transforma, anima, consuela. Dios es el que pone el querer como el hacer. Y Dios había puesto la misma solicitud para llevar a cabo este proyecto en el corazón de Tito. Y Tito, ¿saben cómo había respondido? Con un total compromiso a este proyecto. Con un compromiso de corazón hacia este proyecto. Y es interesante, hermano, porque cuando Dios despierta ese deseo y ese anhelo y ese compromiso en las personas, pase lo que pase, esa persona se va a mantener firme, porque es Dios el que lo ha llamado a eso. No es algo que va a ir como llamarada de tusa, algo, una emoción que en este momento estoy sintiendo y ya en un 2 o 3 días como me ha ido mal en mi vida, yo voy a soltar todo esto, ya no voy a hacerme compromiso. No, 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 que es Dios el que pone eso. Dios pone el deseo genuino por ese compromiso genuino de corazón. Lo había puesto Dios en el corazón de Tito. ¿Para qué? Para llevar esa ofrenda, para ayudar a los santos de Jerusalén. Y al alinear el hecho de que Tito y Pablo estuvieran alineados en hacer este proyecto, eso era una evidencia muy clara o una confirmación de que era la voluntad de Dios que este proyecto se llevaba a cabo. Porque puso el mismo deseo en ambas personas. Qué maravilla las formas como Dios obra en la vida de su pueblo. Porque todo esto se trata de Dios, hermano. Todo esto se trata de Él. Él despertando el interés y actuando providencialmente en la vida de la iglesia. Y a veces eso es lo que nos cuesta a nosotros discernir, hermano. Aprender a reconocer, aprender a visualizar, aprender a tener ese discernimiento de poder conocer los tiempos y cómo es la providencia del Señor en nuestras vidas para que eso nos dé mucho fundamento en la toma de decisiones que vamos a hacer. Nos hace falta ese discernimiento. Tomamos decisiones precipitadas, a la ligera, decisiones importantes en nuestra vida, las tomamos con emociones superficiales, no las oramos, no las maduramos, no las discernimos, las tomamos con mucha impaciencia. Decisiones importantes. Una de las cosas las cuales tú y yo debemos de aprender a la hora de tomar decisiones es ver hacia dónde apunta la providencia de Dios en nuestras vidas. Porque a veces nosotros cuando tomamos decisiones, hermano, solo estamos viendo, estamos ensimismados. No vemos el panorama completo de las repercusiones, consecuencias de nuestras decisiones en mi vida y en la vida de otros. Y por eso tomamos malas decisiones. Pero saben, Pablo sabía
de que esto era la voluntad de Dios, porque había puesto el mismo deseo, el mismo interés en el corazón de Tito. Pablo no obligó a Tito a poder hacer este proyecto. Dios lo hizo. Dios le puso ese deseo. Y es maravillosa la forma, la manera como Dios actúa providencialmente en la vida de su pueblo. Y eso es lo que nos hace falta a nosotros. Poder discernir los tiempos del Señor. Corremos cuando Dios camina, hermano. Nos cuesta usar, nos cuesta esperar, somos impacientes, todo lo queremos allá, pero hermano y hermana, Dios no actúa como tú piensas. Dios actúa en su soberanía y Él es paciente. Versículo 17 dice: pues Él no solo aceptó nuestro ruego, sino que siendo de por sí muy diligente, ha ido a ustedes por su propia voluntad. Pablo no forzó a Tito a participar en esta obra, sino que dice ahí que Él no solo aceptó nuestro ruego, sino que de por sí muy diligente ha ido a vosotros. ¿Por qué? Por su propia voluntad. Pablo no lo forzó, sino que Pablo le dijo: Tito, ¿querés participar en esta obra? ¿Cuál fue la respuesta de Tito? Lo aceptó. ¿Pero por qué lo aceptó Tito, hermanos? Porque Dios ya había puesto ese deseo. Ven cómo Dios está orquestando los corazones y transformando los corazones para llevar a cabo sus propósitos. ¿En que quién es el que se encarga de preparar el terreno para que esto se lleve a cabo? Dios. Y me encanta, porque esta porción de las escrituras lo que me lleva a mí es a confiar en la providencia del Señor. Porque Dios, hermano, Dios no actúa al azar, Dios actúa con propósito. Dios es sabio, es soberano y es increíblemente inteligente. Tito aceptó y Pablo no le ordenó hacerlo, sino que le hizo la invitación y Tito lo aceptó pronto. Eso demostraba la gracia del Señor y también la cercanía que tenían Pablo y Tito como compañeros de milicia en la obra del Señor. Pero me encanta que dice en el versículo 17, sino que siendo de por sí muy diligente, es decir, muy dispuesto, muy animoso, el mismo Dios que le dio al pueblo de Israel el maná en el desierto, ahora le había dado a Tito ese celo por los corintios. Y alabado sea el Padre, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Tito deseaba ir por voluntad propia, pero también él iba con el respaldo del apóstol Pablo. Mi amado hermano, mi amada hermana, los buenos mayordomos, bíblicamente hablando, son personas piadosas. ¿Qué era lo que se estaba trabajando acá? ¿Qué era lo que se estaba llevando a cabo? Era el proyecto de la ofrenda hacia los santos de Jerusalén. Era un proyecto donde estaba implicado las finanzas, el dinero. Y el manejo de las finanzas en tu vida refleja tu carácter espiritual. Y aquí hay una gran enseñanza, porque para la vida de la iglesia, los que manejan las finanzas de la iglesia deben de ser personas maduras espiritualmente, sabias y que estén de acuerdo con buscar la voluntad del Señor. Ahora, una aplicación y a través de una pregunta se lo voy a hacer. ¿Usted busca la voluntad de Dios en el manejo de las finanzas? ¿Busca la voluntad de Dios en el manejo de las finanzas? ¿Hay un presupuesto por el cual tú te riges?
Y vamos a entrar un poquito más en materia en el segundo punto. Y el segundo punto es, esta confianza que edifica conduce a una responsabilidad, pero esa responsabilidad es una responsabilidad que es visible y también que es cuidadosa. Mire el versículo 18. Dice el Señor en su palabra, junto con él hemos enviado al hermano cuya fama en las cosas del evangelio se ha divulgado por todas las iglesias. El carácter, hermano, refleja cómo una persona se conduce. Y ojo, miren lo que está haciendo Pablo acá. Era un proyecto, llevar una ofrenda hacia los santos de Jerusalén. Entonces, para poder preservar la integridad de ese proyecto, ¿qué hace Pablo? Dice en el versículo 18, fue lo que hizo Pablo ahí. Incorporó a otra persona más, a acompañar a Tito. Pero esa persona no era cualquier persona, hermano. Ahí dice específicamente, dice que hemos enviado al hermano cuya fama en las cosas del evangelio se ha divulgado por todas las iglesias. No era cualquier persona, hermano. Era un hermano en la fe, en primer lugar, era un hermano en la fe. Entonces Pablo lo que estaba tratando es ser transparentes, buscar la honradez, buscar la integridad en las cosas que Dios le había encomendado. Ya había puesto a Tito, a su compañero en la fe, pero él dice, voy a poner a más personas para llevar a cabo esta obra de la gracia. Porque él trataba de ser honrado en las cosas que el Señor le había dado. Él buscaba la integridad en las cosas que el Señor le había dado y buscaba evitar cualquier crítica posible con respecto a una malversación de fondos. Él estaba cuidando su testimonio. Y vamos a ver más adelante por qué. Y aquí menciona el primero de los dos enviados adicionales, que estos enviados van a supervisar y garantizar que el proyecto se realice de acuerdo a lo planificado. Y este es un hermano, es un creyente, es una persona que ha nacido de nuevo, forma parte de la familia en la fe. Por eso él le dice, es un hermano, es un creyente del cuerpo de Cristo. Y él menciona sus cualidades, y es que tiene una alta reputación dentro de las iglesias, y no solo es que tenga un alto testimonio o un buen testimonio dentro de la iglesia, sino que también es recomendado por las iglesias. ¿Le ha tocado a usted alguna vez recomendar a alguien en algún trabajo? ¿Sí o no? Puede ser que sean hermanos de la misma fe, pero hay hermanos que usted dice, vea, ¿lo recomendaría o no lo recomendaría usted? Usted recomienda personas que usted da fe de que esa persona es transparente, es íntegra y también que va a desarrollar un buen trabajo. Y hay veces que hemos recomendado, hermanos en la fe, a ciertos trabajos que nos ha salido el tiro por la culata. En lugar de estar exaltando a Cristo y su evangelio, es todo lo contrario. Entonces, usted no recomienda a alguien que usted no conoce, ¿cierto o no es cierto? Sino que usted recomienda a alguien que sí conoce. Y a este hermano dice que tenía una fama que se había divulgado con respecto a aspectos, cosas del evangelio, y había sido recomendado por las iglesias. O sea que era una persona que era reconocida por su carácter, por su madurez espiritual, por su reputación como una persona íntegra. ¿Usted recomendaría a una persona ladrona este proyecto, hermano? ¿O una persona que es dueño de lo ajeno? ¿Le encomendaría las finanzas? No, hermano. Tiene que ser una persona íntegra. Y aquí dice que su fama por el evangelio se ha
se ha llevado a todas las iglesias. Es un creyente del cuerpo de Cristo, es una persona madura, con cierto carácter, reputación, y eso dice mucho de la persona, pero también dice que su fama es por las cosas del evangelio. Y cuando habla acerca del evangelio, se está refiriendo a la predicación, a la proclamación o al servicio relacionado con el evangelio. Entonces no era cualquier persona la que las iglesias habían puesto para este proyecto. Era una persona cuya fama en las cosas del evangelio se había divulgado por todas las iglesias. Y en el versículo 19, él dice dos propósitos por el cuales hice esto. Dice, y no solo esto, sino que también ha sido designado por las iglesias como nuestro compañero de viaje en esta obra de gracia, la cual es administrada por nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué? Amén. No se duerman. ¿Para qué? Para la gloria del Señor, dice el versículo 19, y para manifestar nuestra buena voluntad. Este hermano había sido designado por las iglesias para acompañar a Pablo en el trayecto de llevar la ofrenda a Jerusalén. Y saben, eso da más transparencia al proyecto que Pablo estaba llevando. Porque ¿qué? Puede decir que alguno pueda cuestionarse. Ah, no, a Tito sí, porque Tito era su compinche, era su compañero, él conocía. Pero a este hermano en la fe, ¿quién lo había designado para este proyecto? Las iglesias. Algunos creen que eran las iglesias de Macedonia. Y eso no está socavando la autoridad de Pablo. Pablo vio esto con buenos ojos, porque él dice, ok, qué bueno que me va a acompañar este hermano, que su fama se ha divulgado en las cosas del evangelio. Tiene una buena reputación, tiene carácter, tiene madurez espiritual. Qué bueno que me va a acompañar junto con Tito en este gran proyecto, porque eso va a dar credibilidad, eso le va a dar transparencia a este proyecto. Y el hecho que haya sido designado por las iglesias protege a Pablo y Tito de cualquier acusación falsa hacia ellos. Porque una de las acusaciones que los falsos maestros estaban haciendo al apóstol Pablo era eso. Pablo les dice, no es así. Ellos estaban tratando de ser los más sabios y cuidadosos posibles, pero miren qué sabiduría. Es una ofrenda organizada por Pablo. Él era el administrador final del proyecto, pero él declara dos propósitos que usted puede ver en el versículo 19, la cual es administrada por nosotros. O sea, Pablo, él es el mayordomo de ese proyecto que Dios había designado, pero dice el primer propósito, él hace todo esto, ¿para qué? Para la gloria del Señor, para promover la gloria del Señor. Porque si este proyecto llegaba a su culminación o su finalización, entonces el nombre de Dios iba a ser exaltado. Y el segundo propósito dice en el versículo 19, gloria al Señor mismo, ¿y para qué? Para manifestar nuestra buena voluntad. Recordemos que Pablo fue perseguidor en su pasado. Y también Pablo, Dios le había otorgado el ministerio de los gentiles, proclamar el evangelio hacia los gentiles. Entonces Pablo les dice, miren, también esto sucede con otro propósito y es para que se pueda manifestar mi buena voluntad hacia la iglesia de Jerusalén. Y una cosa conlleva a la otra. Cuando la ofrenda de Jerusalén llegara a Jerusalén, llegara a los santos de Jerusalén y toda la iglesia, Corinto y todos los que participaron iban a exaltar y a glorificar el nombre de nuestro Dios. Una cosa conllevaba a la otra. El hecho de que este proyecto se ejecutara, se llegara a su culminación, se finalizara, la iglesia iba a exaltar el nombre de Cristo. Ese es el propósito aquí. Porque eso iba a producir alabanza y acciones de gracias. Saben ustedes que como iglesia, nosotros también apoyamos a familias. Actualmente se están apoyando mensualmente de 3 a 4 familias, donde se les ayuda con una ofrenda simbólica para poder apoyarlos para las necesidades básicas de los hermanos. Pero también hay ofrendas
las cuales son en determinados momentos. Por ejemplo, un hermano o una hermana está pasando por momentos de enfermedad, se da cierta ofrenda para que pueda comprar sus medicinas, para que pueda sufragar cualquier gasto extra que él tenga o ella tenga y que no tiene dinero. O qué sé yo, cualquier otro tipo de situaciones que suceden. Entonces, cuando nosotros como iglesia eh, ofrendamos en la vida de los hermanos están agradecidos. Dicen gracias, gracias, gracias. Pero lo que hacemos es tratar de redireccionar eso y decirle gracias a Dios, hermano. Gracias a Dios que nos pone este deseo de poder colaborar y que nos da los insumos para poder hacerlo. Pero dele gracias al Señor. Porque aquí no se trata de mí, no se trata de ti, se trata del Señor. Y hay veces que los hermanos dan ofrendas especiales porque en algunos determinados momentos decimos ciertas necesidades. Hay hermanos que en su sobrecito pone ofrenda especial para papá. Y nosotros se la llevamos al hermano. Y gloria al Señor. Porque a veces bueno, casi en la mayoría de casos no damos nombre de quiénes son los ofrendantes que dan esa ofrenda, sino que lo hacemos en el nombre del Señor. Para que el agradecimiento de esa persona sea hacia Dios mismo. Que responden en gratitud. Es lo que él estaba promoviendo aquí, Pablo. Si este proyecto se lleva a cabo y esta ofrenda llega a los santos de Jerusalén, mi deseo es que los hermanos de Jerusalén exalten el nombre de Dios, porque es Dios quien despertó ese anhelo en el corazón de los corintios y de los macedonios también, para que ellos puedan participar en esta obra. Yo no quiero que los hermanos de Jerusalén piensen, y en Corinto hay billuyis, vea, ahí están los que tienen pisto. No, el propósito de todo esto es exaltar el nombre del Señor. Es Dios en que en su cuidado, en su providencia, está cuidando a la iglesia de Jerusalén y proveyendo lo necesario para nuestros hermanos en Jerusalén. Pero es Dios el que despierta todo. Versículo 20, una medida preventiva. Mira el versículo 20, dice: teniendo cuidado de que nadie nos desacredite en esta generosa ofrenda administrada por nosotros. Si hay algo que podemos aprender es que en cosas de dinero, hermano, hay que ser cuidadosos y hay que ser prudentes. Pablo estaba muy consciente de ello. Y especialmente en una iglesia como Corintio, que estaba siendo asediada por falsos maestros y en la cual tenía muchos opositores, por eso estaba expuesto a acusaciones perjudiciales de malversación de fondos, como era el caso de la colecta que se estaba llevando a cabo. Por eso es que en el versículo 20, como inicia diciendo, dice, teniendo que cuidado, siendo prudentes, poner las cosas en su lugar correcto. Él establece precaución, lo que quería evitar es darle motivo para criticar la abundante ofrenda generosa que los corintios iban a dar a los de Jerusalén. Él no le iba a dar comida a sus opositores para que ellos siguieran criticando el ministerio que Dios le había otorgado, porque una crítica hacia Pablo y hacia su ministerio es implícitamente una crítica hacia el evangelio de Jesucristo. Por eso es que Pablo se cuidaba en todo esto, hermano. Y este es un llamado al pueblo de Dios a ser prudentes y a ser cuidadosos en cada acción que tomemos. Por eso dice teniendo cuidado. ¿Qué es lo que desea evitar? Mire, el versículo 20 dice de que nadie nos desacredite en esta generosa ofrenda. Una acusación de mala conducta financiera. Que se me acuse de una falta de integridad en la administración de este fondo. Por eso aquí es donde viene y aplica la sabiduría. Porque él está destinando otros responsables en esta ofrenda. A Tito y a este hermano
cuya fama en el evangelio es muy notable en todas las iglesias y ha sido recomendada en las iglesias. ¿Van viendo cómo él se va cuidando las espaldas de lo que está haciendo? Por eso fue muy sabio, porque eso va a desaparecer cualquier tipo de sospecha hacia su persona con respecto al manejo de ese fondo. Hay un dicho, que usted y yo nos lo han dicho nuestros padres alguna vez, dice, el que nada debe, ¿qué dice? Yo no sé si en su lugar de trabajo alguna vez han pasado por un proceso de auditoría. ¿Ya les ha pasado? ¿Ah? Se ríe el hermano Jorge, ¿verdad? Porque todavía está en eso. Actualmente, donde estoy trabajando, estamos en un proceso de auditoría, donde nos están evaluando todos los procesos que hicimos el año pasado. Y todos estamos a la expectativa de qué es lo que va a decir el auditor, ¿verdad? Ya nos empezaron a mandar correos a nosotros, ¿verdad? De cierta información que ellos requieren en todo. Pero es interesante porque cuando hablamos de finanzas, cuando somos transparentes, cuando actuamos con integridad, no tenemos nada que temer. El que nada debe, nada teme. Por eso es que uno tiene que actuar con sabiduría. El que anda haciendo su fechoría, ¿verdad? Híjole, cuando hay alguna auditoría, le tiemblan las canillitas. ¿Saben por qué? Porque ha hecho las cosas mal y él lo sabe. O ella lo sabe. Y andan ahí buscándole, ¿verdad? Cómo esconder y todo, y que no sea expuesto, y ni duerme bien, y se le sube la presión, y no está quieto, y hasta de ahí porque sabe que ha hecho algo malo, y que si lo exponen, lo quitan. Es así como deberíamos de actuar nosotros como creyentes. Nosotros tenemos que andar en la verdad. Si nuestro Dios es Jesucristo, Él es el camino, la verdad en la vida, entonces, ¿qué esperas tú que tienes que hacer como cristiano? El que nada debe, nada teme. Pablo no tenía nada que ocultar. Por eso, si le ponían a otro hermano en la fe que daba credibilidad de que este proyecto sí iba a llevar a cabo y la gloria para el Señor, que así sea, así sea. Así podemos con otros hermanos ser partícipes de esta tremenda obra de la gracia. Versículo 21. Miren lo que dice. Ahora va, el versículo 20 era una medida preventiva y ahora va una medida positiva. Versículo 21. Pues nos preocupamos por lo que es honrado, no solo ante los ojos del Señor, sino también ante los ojos de quién? De los hombres. Interesante. Su cuidado en la administración y organización de la ofrenda es porque busca hacer lo correcto e íntegro y honesto delante de Dios, pero no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Interesante, porque él acá está justificando su conducta. Pero no es que Pablo está poniendo la evaluación de Dios al mismo nivel que la evaluación de los hombres. Para Pablo, la evaluación de Dios es superior, siempre. Y eso usted lo puede ver en 2 Corintios 10:18. Pero una reputación, y ojo, una reputación, un mal testimonio de una persona deshonesta, ¿qué ocasionaba en el evangelio que él estaba predicando? Se lo convierto en una idea. ¿Qué ocasiona un mal testimonio de una persona cristiana en la familia donde él vive? ¿Qué ocasiona el mal testimonio de un papá o una mamá en una familia cristiana con sus hijos? ¿Qué ocasiona? ¿Creen ustedes que los hijos van a estar dispuestos a escuchar el mensaje de las buenas nuevas de salvación cuando sus padres no están siendo testimonios del evangelio que ellos mismos están enseñando? Eso ocasiona un obstáculo al avance del evangelio. Y eso es lo que Pablo está trayendo aquí a colación.
Si hay un mal testimonio de deshonestidad en el manejo de estas finanzas, esto va a ser un obstáculo para el avance del evangelio en la iglesia de los Corintios y en las iglesias que lleguen a escuchar eso. Y es algo que no quiero, que no deseo. No deseo que por un mal manejo de finanzas, un mal manejo de esta situación, el evangelio sea perjudicado. No es lo que yo quiero. Al contrario, lo que yo busco es que el nombre del Señor sea exaltado y por consecuencia el evangelio mismo sea exaltado. Pero para poder hacer eso tenemos que ser cuidadosos, hermano, en nuestra dirección, en nuestra vida. Debemos de ser prudentes en cómo conducirnos en nuestra vida. Debemos de ser prudentes en lo que hablamos, las conversaciones. Porque para Pablo todo se trata del Señor. 1 Timoteo 3:7 dice, cuando habla acerca de los ancianos, que debe de gozar de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Y algunos creen que las características, los requisitos del obispo, a excepción de ser una persona apta para enseñar, se pueden aplicar a cada hombre dentro de la iglesia de Cristo. Y en 1 Timoteo 3:7 dice que debe de gozar de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Esas personas son las que se buscan para compartir el evangelio. Aquellas personas que son cuidadosas en la manera como se conducen, son sabias, son prudentes, disciernen cada acción, cada acto de su vida, la disciernen y ven las implicaciones de esa acción, las consecuencias de esas acciones para el evangelio de Cristo. En estas personas está esa pregunta, ¿es esto lo que voy a hacer en este momento algo que va a edificar al cuerpo o no? ¿Es esto lo que voy a hacer en este momento algo que va a dar la gloria del Señor o no? ¿Esto va a exaltar el evangelio que yo predico, que yo enseño, que yo creo o no? Si la respuesta es sí, hazlo. Si la respuesta es no, entonces ¿para qué lo vas a hacer? Si no va a edificar, si no va a exaltar y si no va a proclamar el evangelio, ¿por qué lo vas a hacer? Entonces, hermanos, se debe considerar cuidadosamente nuestra manera de conducirnos porque nuestra vida está delante del Señor. Por eso es que Pablo dice en el versículo 21, no nos preocupamos por lo que es honrado, no solo nos preocupamos por lo que es honrado, no solo ante los ojos del Señor, a los ojos del Señor. Mi vida está delante del Señor, mi vida está a los ojos del Señor, y cuando nosotros decimos vivir para la gloria de Dios, significa vivir de una manera consciente que los ojos del Señor están sobre mi vida. Y esa es una frase que está del diente al labio. Yo le digo, ¿quién quiere vivir para la gloria del Señor? Amén, gloria a Dios, aleluya. Pero a veces no asimilamos lo que implica vivir para la gloria del Señor. Cuando yo digo que yo vivo para la gloria del Señor, es que los ojos del Señor están sobre mi vida todo momento. Y eso implica tener un buen testimonio para con las personas. Por eso que Pablo dice aquí, en el versículo 21, porque nos preocupamos, no solo por lo que es honrado delante de los ojos del Señor, sino también delante de los hombres, ante los ojos de los hombres. Tener un buen testimonio con las personas. Importante es la integridad en los asuntos financieros, hermanos. Importante la transparencia en el manejo de las finanzas.
aquí en nuestra iglesia hay un grupo de personas que se encargan de recoger las ofrendas y también hay un hermano que se encarga de llevar todo cabalito, los gastos que se ha hecho, los ingresos que se ha hecho, cada transferencia, cada ofrenda que sale de la cuenta de la iglesia es reportada hacia ese hermano. ¿Eso por qué, hermano? Por transparencia, para cuidarnos las espaldas. Una persona, el que nada debe, nada teme, una persona que está tratando de honrar al Señor, lo va a ver también en las finanzas. Y cada cierto tiempo se da un reporte de las finanzas, de cómo están las finanzas a nivel de iglesia. El ingreso, el egreso y cuánto tenemos de ahorro. En qué cosas hemos invertido, cómo se utiliza las ofrendas que cada uno de los hermanitos ponen en ese canasto por el Señor, porque eso da transparencia, hermano. Esa es parte de la integridad, porque la transparencia cultiva la confianza y la confianza cultiva la unidad y edifica al cuerpo de Cristo. Y eso también lo podemos aplicar en diversas áreas, en el matrimonio, por ejemplo. ¿Saben? Uno de los principales problemas dentro del matrimonio es el área de las finanzas. Porque ni siquiera el cónyuge o la cónyuge sabe cuánto gana en el trabajo de la otra persona. Imagínense. ¿Usted cree que eso es ser transparente y ser íntegro? ¿Usted qué espera de un matrimonio que se esconde en ese tipo de cosas? ¿Qué espera? ¿Cree que hay confianza ahí? Y hay otros que dicen, mira, vaya, vamos a ver todos los gastos, ¿ok? Yo me encargo de esto, de estas cuentas, tú te encargas de las otras, y si sobra algo es tuyo y lo que otro sobra es mío. De entrada van separados, y más en las finanzas. Y después vienen los problemas cuando esa tarjeta de crédito está topada y la otra persona no sabe. Ahora, imagínese por un momento una persona dentro de un matrimonio que es reservada, que es conservadora, que no va tras los excesos y desea siempre ahorrar y va y todo y va viviendo en el día a día con lo que el Señor le ha dado, casada con una persona que despilfarra por completo y se endeuda por completo y no da visibilidad de esas deudas a su cónyuge. Pues cuando están topados de deudas, viene el otro cónyuge o la otra cónyuge y le dice, mira, fíjate que estoy endeudado, debo 30,000, 40,000 dólares. ¿Qué cree usted que va a pensar el cónyuge? Fíjate que invertí en unas cositas y debo 80,000, 90,000, 100,000 dólares. ¿Qué pensaría usted el otro cónyuge? ¿Qué cree que eso ocasiona en un matrimonio? Y usted dice, ¿y qué? Eso pasa, hermano. Eso pasa por la falta de transparencia en las finanzas. Porque al final, cuando es un matrimonio, las finanzas se deben de ver como un conjunto. Tú ganas tanto, yo gano tanto, ok, tenemos este presupuesto, veamos cómo vamos a ir pagando juntos todo esto, y si sobra algo, entonces veamos si lo ahorramos o si tenemos algo que hacer, pero es algo en equipo, es en conjunto. Mi esposa sabe cuánto estoy ganando yo y viceversa, el esposo debe saber también, porque tengo que ocultarle a mi esposa cuánto estoy ganando yo. Si hay algún bono, si hay algún extra, porque yo tengo que ocultar eso a mi esposa, porque al final es un bien para ambos. Dios nos está proveyendo a nuestro matrimonio de una manera muy providencial. Entonces, ¿por qué voy a actuar con mentira y voy a ocultar esas cosas a mi cónyuge?
Una persona que actúa en integridad y en transparencia no va a tener que ocultar ese tipo de cosas, sino al contrario, se comunican porque es algo alegre. Mira, me ha pasado esto, ¿qué vamos a hacer? Veamos, y si empezamos a discutir, vea cómo vamos a hacer las cosas, porque hay transparencia, hay confianza. Ese es uno de los consejos que le damos a las personas cuando están a punto de casarse, que trabajen las finanzas en conjunto, que sepan el uno y el otro cuánto están ahí todo y que hagan un presupuesto y que se rijan a ese presupuesto. Pero hay que ser transparentes y este es el meollo aquí. Hay que ser transparentes en las finanzas. Por eso Pablo, él dice, nos preocupamos por lo que es honrado, no solo ante los ojos del Señor, sino también a los ojos de los hombres. Él era cuidadoso en la manera como se conducía. Versículo 22 dice, con ellos hemos enviado a nuestro hermano. Vaya. Primero, ¿quién era la persona que estaba designado como esa comitiva para este proyecto? El primero, ¿quién fue que designó Pablo? A Tito. Era la primera persona. El segundo, el hermano, no dice nombre, ¿verdad? Dice el hermano cuya fama en las cosas del evangelio era reconocido por todas las iglesias y habían sido designados por todas las iglesias. Y ahora en el versículo 22 aparece una tercera persona. Con ellos hemos enviado a nuestro hermano, de quien hemos comprobado con frecuencia que fue diligente en muchas cosas, pero que ahora es mucho más diligente debido a la gran confianza que tienen ustedes. El tercer miembro de esa comitiva es un hermano también. Eso quiere decir que es un creyente, colaborador del ministerio. Es nuestro hermano, dice en el versículo 22. Pero de este hermano dice que hemos comprobado con frecuencia que fue diligente en una cosa, en muchas cosas. O sea que este hermano fue comprobado o fue comprobada su diligencia en muchas cosas. Ojo, hermano, cuando habla acerca de hemos comprobado con frecuencia, esa palabra comprobado es dokimazo, que quiere decir aprobar tras la prueba. Es decir, que era un hermano con un carácter probado. Era una persona que había sido probada y que había sido aprobada. Y que fue diligente en muchas cosas, es decir, que se había comprobado en muchas ocasiones su celo, dedicación, probablemente estaba hablando de asuntos financieros y él mostró ser diligente en estas cosas. Pero dice que ahora este hermano es más diligente. Ojo, en el versículo 22, eso dice. Pero ahora es mucho más diligente. ¿Pero a qué se debe eso? ¿Debido a qué? La gran confianza que tiene en ustedes. Probablemente este tercer hermano que iba junto con Tito había escuchado el testimonio del arrepentimiento de los corintios y cómo ellos se habían vuelto su lealtad hacia Pablo nuevamente. Y él dice que ahora su diligencia es muchísimo mayor. ¿Por qué? Porque la confianza que tenía en ustedes. Ahora pregúntese, ¿por qué Pablo no puso dentro de la comitiva a alguien desconfiado con los corintios? ¿Qué hubiera ocasionado eso? Distancia. Él fue sabio, incluso quién se iba a llevar. Dios es increíblemente sabio. Él sabe manejar las piezas dentro de un tablero de ajedrez como no tiene una idea. Y este hermano había sido probado, tenía un carácter, había sido diligente en muchas cosas y ahora era más diligente porque tenía una gran confianza hacia los corintios. Y eso provocó en él el que una mayor disposición por participar. Él veía un tremendo privilegio en participar en la obra del Señor de esta manera.
¿De qué manera eso lo podemos aplicar en nuestra vida? Hermano, en la obra del Señor no solamente importan tus habilidades, sino tener un carácter probado. Pablo no presenta a este hermano por su carisma o por su posición, sino porque había sido aprobado tras la prueba. Su vida había demostrado una y otra vez fidelidad, diligencia y la responsabilidad en las cosas que Dios le había otorgado a él. Esto nos enseña a nosotros que el servicio cristiano se construye sobre la constancia en lo pequeño antes que sobre la visibilidad en lo grande. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero es un carácter probado. Dios estaba preparando a este hermano para que cuando llegara el tiempo, para que él formara parte de este proyecto, su corazón, su vida, su carácter estuviera alineado con lo que él estaba buscando. Si actúa Dios, hermano, no te desesperes con los tiempos del Señor en tu vida. A veces nosotros iniciando en el ministerio del Señor y ya queremos que tener como 40 años dentro del ministerio del Señor. A veces vienen aquí personas con una gran disposición, con muchos dones, con muchos talentos, con muchas habilidades, pero no dispuestos a agarrar una escoba y poder ponerse a barrer dentro del templo. Van tras el nombre antes de exaltar el nombre del Señor. Basta el nombre de ser un pastor antes de ser un siervo como nuestro Señor Jesucristo. El carácter es importante, hermanos. Porque esto es lo que nos lleva y es un carácter probado. Este hermano había sido probado una tras otra vez. A mí me está impresionando mucho ahorita porque estoy leyendo en mi lectura devocional el libro de Génesis, ya lo terminé de leer los 50 capítulos, pero me encanta la vida de José. Yo le comentaba a un par de hermanos esta semana, ¿sabían ustedes cuántos años tenía José cuando recibió ese sueño, cuando él vio el sol y la luna y las estrellas que se inclinaban ante una estrella? ¿Cuántos años tenía José cuando tuvo ese primer sueño? 17 años. 17 años. ¿Saben cuántos años tenía José cuando fue puesto por segundo al mando en todo Egipto? 30 años. ¿Cuántos años pasaron de los 17 a los 30? 13 años. 13 años en los cuales Dios estaba forjando su carácter. 13 años en los cuales fue traicionado por sus propios hermanos que lo querían matar por envidia. 13 años por los cuales fue encarcelado injustamente porque la esposa de Potifar quería acostarse con él y él no quería deshonrar el nombre de Dios y huyó. Fue encarcelado 13 años donde Dios estaba forjando su carácter, que incluso siendo preso, dice que llegó el panadero y el copero de Faraón, estando ellos presos, ellos tuvieron sueño, José se los interpretó, sucedió lo que José había dicho y le dice al copero, mira, cuando estés delante del Faraón, acuérdate de mí. 2 años pasaron para que el copero se recordara de José. Cuando Faraón tuvo el sueño de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. Pero Dios forja el carácter en esos 13 años. Y muchas veces nosotros, Señor, ¿y cuándo? ¿Y cuándo? Señor, haz la obra en mí. Esa debe de ser tu oración constantemente, hermano y hermana. El Señor te tiene haciendo algo, pues gloria al Señor, hazlo para la gloria del Señor, lo que Él te ha puesto a hacer en ese momento.
Pero andamos desesperados, queriendo correr en los tiempos del Señor. Y no es así, hermano. Dios actúa en tu tiempo. Él actúa en su gracia y en su soberanía. Y me encanta en el capítulo 50 de Génesis, cuando después de haber muerto Jacob, en Génesis 49, él hace la bendición sobre cada uno de sus hijos. Murió Jacob y los hermanos de José. Les entró la pregunta, probablemente, ahora que ha muerto nuestro padre, este se va a vengar de nosotros. Y vienen y fueron a buscar a José para poder hablar y diciendo de que Jacob les había dicho que los perdonara. Dice ahí en el capítulo 50 que José lloró y él les dijo, miren, ¿acaso yo soy Dios para estar delante de ustedes de esta manera? ¿Acaso yo voy a juzgar las actitudes de ustedes? Saben, ustedes lo hicieron mal, pero Dios lo cambió a bien. Y Dios orquestó todo esto de manera providencial para que en este momento de nuestras vidas yo estuviera en esta posición y pudiera preservarlos a ustedes, sus familias y a todo el pueblo. Maravilloso. Si actúa Dios, hermanos, de una manera providencial. Pero usted cree que José hubiera tenido ese entendimiento, esa madurez, ese carácter a los 17 años. No. Entonces, cada etapa en la vida de José, Dios lo que hizo fue forjar el carácter en la vida de él. Y cada etapa en tu vida, Dios está forjando el carácter, un carácter conforme al de Cristo. No te quedes, sométete. Cuando llegue el momento, tú lo vas a saber. Y si no llega el momento, ¿qué hago? ¿Me desespero? Espera, sé paciente. Cuando sea el momento, Dios te lo va a hacer ver. Punto número 3. Tiene como propósito final la gloria de Dios y el avance de su evangelio. Versículo 23. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador entre ustedes. En cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y la gloria de Cristo. Viene y nuevamente menciona a cada una de estas personas. Y saben, no solo los menciona, sino que describe lo que son ellos. En primer lugar, dice, en cuanto a Tito. Tito es el líder de esta delegación designada por Pablo, pero ¿cómo describe a Tito? ¿Cómo lo describe a Tito? Vamos al versículo 23, ¿qué dice de Tito? Pablo es mi y miren qué hermoso como Pablo le dice, Tito es mi compañero de trabajo, es una persona que ha estado conmigo de hombro a hombro en la obra del Señor. Es mi colaborador, es mi hermano en la fe, ese es Tito. Y dice después en el versículo 23, y en cuanto a nuestros hermanos, ¿qué es lo primero? ¿Cómo describe a estos hermanos Pablo? Son mensajeros de las iglesias y después dice, ¿y qué? Y gloria de Cristo. Él identifica a esos dos hermanos que son enviados por la iglesia. Estos no eran apóstoles como los 12 y Pablo. Estos no fueron testigos oculares del Cristo resucitado. No habían sido comisionados por Cristo para ejercer un liderazgo en la iglesia primitiva, sino que eran hermanos que habían sido comisionados por las iglesias para llevar un acompañamiento en este proyecto de la ofrenda a los santos de Jerusalén. Pero la segunda descripción, híjole, hermano, a mí me maravilla, dice que estos, que son la gloria de Cristo. En un sentido está hablando que son un honor para Cristo. Ya sea por sus vidas y servicios ejemplares o porque eran testimonios vivos de la gracia salvadora de Cristo. Son un reflejo digno del carácter de Cristo.
como dice el teólogo Weymouth, dice, hombres en quienes Cristo es glorificado. No hay mayor honor que este, hermanos. Vivir para la gloria de Cristo, porque esto no va a avergonzar su nombre ni a su iglesia. Yo a veces me pongo a pensar, ¿cómo me describirían a mí? No, no solo yo. Pregúntese usted también. Ustedes piensan que, bueno, que nos vamos a ese tiempo que estamos Pablo, que Pablo lo mencionara usted como la gloria de Cristo. Su carácter es un carácter conforme al Evangelio de Jesucristo. Usted es un hombre, usted es una mujer en quien Cristo es glorificado verdaderamente. Pero así lo describe Pablo. O sea que estas personas, hermanos, eran personas con testimonio y carácter. No era cualquier persona, eran personas de mucha confianza. Versículo 24, y con esto cerramos, dice, por tanto, muéstrenles abiertamente ante las iglesias la prueba de su amor y de nuestra razón para jactarnos respecto a ustedes. Saben, a todas esas iglesias, demuéstrenles el amor que hay en ustedes. Y esa es la primera prueba, una prueba irrefutable de su amor, el amor que habita en ustedes. Y la segunda prueba es que tienen que dar evidencia externa de la veracidad, de la jactancia de Pablo acerca de ellos. Por eso que dice el versículo 24, y de nuestra razón para jactarnos respecto a vosotros. Eso se debía hacer en presencia de las demás iglesias. Probablemente algunos sostienen que eran las iglesias de Macedonia los que habían delegado a estas personas. Y los corintios debían de comprometerse durante esa visita como si estuvieran, como que si todas esas iglesias las estuvieran viendo a ellos. Amados hermanos, una iglesia amorosa es una iglesia generosa y ese amor generoso era una prueba evidente de la obra de Cristo en ellos. Como dice Juan 13, 34, 35, un mandamiento nuevo os doy. ¿Qué dice ese versículo? Que os améis unos a otros, como yo los he amado, así también os améis los unos a los otros. Y en esto conocerán que todos son mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Mis amados hermanos, en este pasaje hemos visto la confianza que edifica a la iglesia. No es algo superficial, no es algo meramente humano, sino que nace en el corazón, pero en el corazón de Dios, nace en el Señor, se evidencia mediante una vida íntegra y una vida responsable, y tiene como propósito final la gloria de Cristo y el avance de su evangelio. Pablo nos muestra que el evangelio que se predica, ese evangelio es el que se debe de vivir y se ve reflejado en la manera como nosotros servimos, como nosotros administramos y como nosotros vivimos delante de Dios y de los hombres. La transparencia, la fidelidad y el carácter probado protegen el testimonio de la iglesia y fortalecen la comunión dentro del cuerpo de Cristo. Y hoy el Señor nos llama a examinarnos a todos los que estamos acá. ¿Somos personas confiables en aquello que Dios nos ha encomendado? ¿Refleja la manera o nuestra manera de servir, dar y administrar que Cristo gobierna nuestro corazón? La verdadera espiritualidad se manifiesta en una vida constante, en una vida consistente, tanto en lo público como en lo privado, que como iglesia podamos ser conocidos no solo por lo que creemos, sino por la integridad y por el temor a Dios que hay en nuestros corazones. Que nuestro amor sea visible, que nuestra fidelidad sea evidente y nuestra mayordomía que sea honorable, para que al final
no nosotros, sino Cristo sea glorificado en medio de su pueblo. Porque cuando la iglesia camina en integridad, la confianza crece, la unidad se fortalece y el nombre de Cristo es exaltado. Vamos a orar. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obra en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.